días a todos, buenas tardes ya. Hoy, martes 13, realmente hemos comenzado como se debe, marcando un día histórico y encima ahora me decían, encima es martes 13 de 2020. Sin duda un día que no vamos a olvidar. Bienvenidos al segundo Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario. Mi nombre es Paola Ortega Andrade. Yo soy la Conference Director Asset Management de CMS Group y tengo el honor de acompañarles hoy para presentar a estos fabulosos ponentes que nos estarán acompañando el día de hoy comentando sobre un tema muy importante que es el residencial en alquiler. Tengo conmigo a Amadeo, él es el vicepresidente de Alantra y nos va a hacer la introducción de todos los oradores que nos acompañan el día de hoy, pero antes de cederle la palabra, les voy a invitar a todos a interactuar en este debate. Lo que nosotros buscamos es que se genere interacción, desarrollo de oportunidades, así que aprovechen a estos grandes expertos que tenemos con nosotros. Al costado de la pantalla tienen el botón de preguntas y respuestas. Tienen toda la disponibilidad para hacerles preguntas que ellos les estarán respondiendo. Amadeo, los dejo en tus manos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Paola. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa de debate sobre este fenómeno que ahora está tan de moda, ¿no? El Build to Rent, o mejor dicho, el PRS y en general todo aquello que tiene que ver con la inversión, desarrollo y gestión de productos residenciales en alquiler. Como no podía ser de otra forma, me gustaría empezar con unas palabras de agradecimiento a toda la gente que hace posible que estemos aquí hoy, agradeciendo al equipo de CMS y en especial a Ignacio Vilarroch y Paola Ortega por su asistencia durante la preparación de esta mesa. Reconocimiento especial, como no podía ser de otra forma, a los ponentes del debate que nos ocupa. Tenemos unos invitados de lujo a los que me encantaría dar la bienvenida. Entre nosotros tenemos a Jorge Pereda. Hola, Jorge. Jorge es director de la pata de inversión residencial de Grupo LAR, quien también ha ejercido como director de desarrollo de negocio, participando en la creación de las últimas joint ventures logísticas y residenciales del grupo. Anteriormente, Jorge trabajó en Roundhill Capital, así como en el área inmobiliaria de Deloitte, donde, por cierto, fuimos compañeros y pasamos unos años muy buenos, de que sí. Recientemente, Grupo LAR ha sorprendido al mercado con la noticia de una alianza estratégica con Primonial, con el objetivo de desarrollar, construir y gestionar una cartera de hasta 5.000 viviendas y un volumen de inversión conjunta de 400 millones durante los próximos años. También tenemos con nosotros a Rafa Valderrábano. Rafa es socio fundador de Básico Homes, empresa especializada en la gestión de activos inmobiliarios con más de 4.000 viviendas en gestión. No sé si me equivoco, Rafa. Está correcto, ¿no? Algunos de sus principales clientes a día de hoy son Tempore, TPG, Bain Capital, Goldman Sachs, Neynor o Metrobacesa, ¿no? Anteriormente, Rafa fue director general del área de promoción de Metrobacesa, CEO en Habitaria, en Chile, y también director comercial en Ferrovial Inmobiliaria. Muchas gracias por estar aquí, Rafa. Gracias a vosotros. También tenemos a Juan Carlos Álvarez, quien es director general de negocio de gestión patrimonial de Servihabitat. Ha desempeñado diferentes responsabilidades dentro del grupo La Caixa, ocupando cargos de consejero delegado de VTH, presidente de Olred, consejero director general de Servihabitat y anteriormente Juan Carlos también ocupó diferentes cargos de responsabilidad en Deutsche Bank y Centro Inmobiliario Caja Madrid, lo que actualmente es Generalidad. Buenas tardes. Por otro lado tenemos a Mario Verdiguer, quien es experto en gestión y transformación de plataformas inmobiliarias. Apasionado de la disrupción tecnológica, ha incorporado nuevos modelos en las empresas de consultoría, servicers o tenedores de activos en las que ha participado. Actualmente desarrolla su actividad como Head of Property Management y Head of Residential en BNP Real Estate y con anterioridad también fue responsable de inversión y servicing en Solvia, así como responsable de inversión retail en Knight Frank. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último, tenemos a Sergio Gálvez, quien es director general de estrategia, inversiones y desarrollos alternativos en AEDAS, liderando la inversión de la compañía desde sus orígenes por allá en 2013, si no me equivoco. Con más de 20 años de experiencia en la industria, bajo la mano de Sergio ha salido al mercado la promoción de más de 5.000 viviendas y se ha gestionado un volumen de inversión superior a los 3.000 millones. Ahí es nada. En los últimos 24 meses, Sergio ha liderado las operaciones de venta en formato Build to Rent, posicionando a AEDAS como el primer promotor cotizado en alcanzar acuerdos con inversores institucionales
especializados en producto para alquiler. Bienvenidos a las 5 y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diego. Por último, un servidor, quien tiene el honor de moderar esta mesa, yo, Amadeo Jiménez, formo parte del equipo de Alantra CPA, donde nos centramos en dar servicio a todos los clientes inmobiliarios de la firma, siempre desde el lado del sell side o de la búsqueda de liquidez. Actualmente trabajamos y asesoramos a diferentes players nacionales e internacionales que están redefiniendo su estrategia y buscan posicionarse en este mercado, ya sea mediante alianzas estratégicas o sacando producto a la venta. Estas las presentaciones. Si os parece, empezamos. Para el panel de hoy, la estructura que vamos a seguir es una pequeña introducción y luego un guión en 5 bloques temáticos, ¿vale? Como apertura del debate, si me dais 2 minutos, hago una pequeña introducción y así, digamos, que abrimos boca, ¿no? Podríamos decir que el Build to Rent se asienta ya en 2019 como modelo de negocio de referencia y se ha convertido en una de las grandes tendencias inmobiliarias del momento. Más si cabe, afianzado por la actual crisis, que no ha hecho más que apuntalar al Build to Rent como gran beneficiario del contexto actual. Para arrojar algunas cifras, diremos que existe actualmente un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda, en alquiler en las principales ciudades de España. Como dato, el 95% del producto que existe en la actualidad se encuentra en manos de particulares y en gran parte se trata de producto obsoleto, en edificios antiguos y con una gestión poco o nada profesionalizada, ¿no? Esto se ve de forma más clara a través de datos oficiales. A finales del año pasado, de 2019, el mercado residencial en alquiler apenas alcanzaba el 23% de la cuota nacional. Si bien son indicadores que suponen un notable crecimiento con respecto a ejercicios previos, aún estamos muy lejos de países como Alemania, Austria u otros países nórdicos, donde hasta cerca del 50% de la población vive en régimen de alquiler. Con este contexto, tanto fondos de inversión como promotoras como gestoras han encontrado una gran oportunidad para crear un nuevo parque de viviendas en alquiler. Diferentes voces hablan de la necesidad de hasta 80.000 viviendas de aquí a 2024 y cerca, ojo al dato, de hasta 500.000 de unidades durante la próxima década. Todo esto en un contexto en el que menos del 50% de la población dispondrá de los ahorros necesarios para acceder a una hipoteca y, por tanto, a vivienda en propiedad. Así que, sin más preámbulo, abrimos la mesa de debate, y para empezar bien y para empezar desde el principio, hablaremos del auge del Build to Rent en España y cuáles han sido los detonantes. Si te parece, empezamos con Juan Carlos. Me gustaría hacer una pregunta que es un poco genérica, pero que da para muchas tesis. Y es, ¿por qué hace 5 años o hace unos años nadie hablaba del Build to Rent en España, cuando en Europa esto es algo que lleva ya décadas asentado? Bueno, la respuesta a esta pregunta la podemos ver en por qué hasta ahora no había, cuáles eran las barreras por las cuales en España esta tendencia no funcionaba, ¿no? Más allá de un tema cultural en el que España siempre ha sido un país en el que la tendencia a la compra de vivienda por parte del usuario final ha sido mayor que en países de nuestro entorno, esto lo que provoca es que la demanda de alquiler, y siempre hablamos del Build to Rent residencial, que es un poco el boom que estamos viviendo, ¿no? La demanda de alquiler en España ha sido una demanda floja en comparación con otros países históricamente. La rentabilidad que ofrecía en nuestro país este producto también era una rentabilidad baja, siempre si hacíamos una comparación con otras alternativas de inversión inmobiliaria. El residencial, la rentabilidad que ofrecía pues no era una rentabilidad atractiva de manera relativa a otras alternativas. Y luego yo creo que había dos cuestiones, dos barreras adicionales. Una, la gestión operativa. La gestión operativa ha sido también una barrera que ha, digamos, parado o ha dado miedo a muchos inversores. Es mucho más fácil gestionar
un edificio de oficinas de 10.000 metros con un solo inquilino en la que tienes que hacer un único recibo, una sola relación contractual, que esos mismos 10.000 metros divididos en 100 viviendas de 100 metros, entonces esa gestión operativa es una barrera. Y por último, la otra barrera que yo creo que existía era un tema de carácter reputacional, ¿no? La carga reputacional potencial que puede tener gestionar una cartera residencial es diferente a otras carteras. Estos cuatro factores yo creo que hoy por hoy han desaparecido. Como tú bien apuntabas, Amadeo, al principio, la demanda claramente ha experimentado un salto cualitativo y cuantitativo importante. Creo que a principios de los 2000, este 23% que mencionabas, a final de siglo pasado, ya hablamos de otro siglo, estábamos en el torno del 11%. Es que en 20 años ha pasado de 11 a 23%. Tú apuntas a que en Alemania está en un 47% más o menos, pero es que la media europea es un 31%. Un 31% quiere decir que todavía para converger con esa media europea nos faltan como mínimo 8 puntos, ¿no? Si nosotros subimos, también subirá la media, pero bueno, esos 8 puntos, hablabas tú de una estimación a medio plazo, pero creo que, cada punto de crecimiento en España de vivienda de alquiler es el entorno, yo he calculado, en torno a las 200.000 viviendas. O sea, que esos 8 puntos, en caso teórico, de que convertiéramos, pues imaginaros la cantidad de viviendas que representaría el volumen de gestión y de necesidades que representan. Por otro lado, el tema de la rentabilidad que mencionaba, que antes era una barrera, por lo menos comparativa o relativa a otras alternativas, hoy no lo es. Hoy la rentabilidad residencial es una rentabilidad atractiva, comparable a otros productos y además muy estable, porque el volumen de demanda que tiene es muy importante. Y las otras dos barreras, que eran barreras de gestión y reputacionales, pues bueno, creo que en los últimos años, fruto de la profesionalización que hemos estado viviendo en el sector inmobiliario y un poco la creación de grandes plataformas, y no tan grandes, pero bueno, plataformas muy profesionalizadas y especializadas en la gestión y en poder abarcar todos los ámbitos que requieren, y además con una sensibilidad reputacional importante. Yo creo que esa barrera también es una barrera que ha caído. Por lo tanto, ahora entre lo que estamos es que se dan todas las circunstancias como para que el atractivo que para un inversor de largo plazo, de largo recorrido, hacía que antes esto no fuese atractivo, hoy lo es, y por lo tanto estamos perfectamente alineados para que eso suceda. Hablabas, evidentemente, o sea, los números, cuando nos ponemos a hacer un poco el cálculo, ¿no?, de que supone cada punto porcentual, la verdad es que son números estratosféricos y abruman un poco, ¿no? Pero lo que estamos viendo, sin embargo, a día de hoy, la realidad es, oye, casi toda la inversión, casi toda la actividad se está centrando en Madrid, área metropolitana, y si me aprietas, Comunidad de Madrid. Tanto promotores como inversores están un poquito temerosos todavía de mirar esas oportunidades fuera de Madrid. Entonces, una pregunta sería, oye, ¿vale el Build to Rent para todas las geografías? ¿Veremos inversión activa, constante, más allá en otras zonas de España? ¿Tiene sentido en ciudades secundarias? ¿Cómo lo ves, Sergio? Buenas tardes, Amadeo, y buenas tardes al resto de panelistas. A ver, me has hecho 3 o 4 preguntas seguidas. ¿Valen todas las geografías? No, evidentemente no, ¿vale? En un mercado residencial, sea para alquiler o para venta, evidentemente no toda la ubicación cumple requisitos, sobre todo de demanda, que exige la rentabilidad, por lo tanto no todo vale. ¿Solo puede ser Madrid y Comunidad de Madrid? Tampoco, ¿vale? Estamos viendo ya, por 2 motivos fundamentales, como por un lado la parte de la demanda, hay otras ciudades que están teniendo mucha demanda insatisfecha, mucha presión pronto en precios de alquiler. Y, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, por aislarnos del efecto del COVID, de las 12 ciudades o municipios que crecieron por encima de la media española en las rentas en alquiler, 11 de ellas estaban fuera de Madrid y fuera de Barcelona. Es decir, hay mucha presión en demanda
en ciudades como pueden ser Valencia, como puede ser Alicante, Granada, Sevilla, Málaga, que está haciendo que los precios se vayan por encima de la media, incluso a doble dígito en interanual, por la falta de oferta. Y también estamos viendo, por el otro lado, que el inversor, que evidentemente ha evolucionado en estos años, ya está haciendo un giro hacia, lógicamente, objetivos de yield más amplios que los que puedes encontrar en un Madrid, vamos a decir, más competido, con más ojos mirando todas las oportunidades que pueden haber otras zonas. Yo creo que Madrid reúne, evidentemente, todas las características para ser un mercado objetivo durante muchos años. Demográficamente, económicamente, incluso a nivel urbanístico, se da la característica de que en muchos ámbitos no tienen densidad de vivienda y, por tanto, puedes hacer un proyecto build to rent creado ad hoc y hacer una vivienda más ajustada en tamaño y más orientada a otros segmentos de población que cuando desgraciadamente tienes densidad no puedes atender. Sin embargo, estamos plenamente convencidos que la demanda y el foco inversor ya está a día de hoy fuera de la Comunidad de Madrid sobre otras capitales de provincia que, repito, están teniendo demanda muy intensa, que básicamente se traduce y se puede analizar fácilmente por el aumento en los precios en ese mercado obsoleto que hacías tu mención al principio. Gracias. Y qué os iba a decir, o sea, aquí al final lo que estamos viendo son estrategias, diferentes approaches, son diferentes players los que están participando, digamos, dentro de todo este amalgama de lo que supone el Build to Rent. Pero no sé si tenemos claro, oye, cuáles son las distintas fórmulas que estamos viendo y cuáles son las que funcionan y dónde está el gol de la rentabilidad. Es decir, hay gente que hace mucho hincapié en la necesidad de una buena compra. Hay gente que nos defenderá, por otro lado, que el kit de la cuestión estará en una buena gestión. Y hay gente que está apostando todo a la salida, ¿no? Es decir, oye, mirar dentro de unos años que tenga un producto que sea atractivo en mercado y que tenga un buen éxito. No sé cómo Mario, por ejemplo. Pues, a ver, yo creo que ahora actualmente en el mercado hay distintos actores que tienen distintos intereses, hay más inversores institucionales que compran un producto llave en mano o que participan en el diseño de ese producto a través de una operación de forward funding. Pero todos esos actores que al final el problema que tendrán es que cuando tengan que reponer producto van a tener que seguir buscando en el mercado y ese producto cada vez estará más demandado. Mientras que los promotores que sean capaces de crecer verticalmente, aprender a gestionar carteras y luego poder darle rotación a esas carteras, creando una plataforma de gestión, pues al final seguramente sean los que sean capaces de generar más valor para sus accionistas. Pero bueno, hay distintos actores, hay espacio para todos y para cada uno de ellos. Esos portfolios en el momento de value added tendrán luego un exit que tendrá que venir un inversor más core que tenga ya un producto muy testado con una plataforma muy bien gestionada y que sea ese tipo de inversiones las que él pueda afrontar. Y creo que de momento en el mercado va a haber espacio para casi todo el mundo. En cuanto a objetivos de rentabilidad que antes me estabas preguntando, pues hombre, yo creo que las cosas están ahora mismo, depende de las ciudades y como decías antes, hay más presión en yields en Madrid y en Barcelona que en otras ciudades, pero cosas entre el 4 y el 6 es donde puedes intentar moverte y generando una buena plataforma y siendo eficiente en la gestión, en el manejo del NOI de la plataforma y en la optimización fiscal del vehículo, pues puedes llegar a alcanzar yields por encima del 7. Yo creo que, si me lo permitís, aquí vamos a ir un poco a quemarropa, a por Jorge. Yo creo que es súper interesante desde Grupo LAR todo el background que tienen ya como gestores también de activos y ahora en este caso como estructuradores de plataformas, ¿no?, de inversión. Entonces, Jorge, tu punto de vista. Yo creo que, como bien habéis ido apuntando, este es un mercado que está por hacer, que digamos el papel de los profesionales
es aún algo que está por ver cuál va a ser, pero que desde luego hay mercado para todos y con estrategias muy diferentes, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, y por apuntar algunas cosas que se han mencionado hasta la fecha, pues la verdad es que estamos muy convencidos de nuestra estrategia, que además hemos trabajado durante bastantes meses antes de cerrar un acuerdo con ningún socio, porque tiene varios componentes particulares, que no digo que sean mejores ni peores que los que están haciendo otros participantes del mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos abiertos claramente a un gran número de localizaciones, o sea, ni mucho menos nos ceñimos a Madrid o Madrid y Barcelona. Hoy estamos tan abiertos como que tenemos un espectro de 17 ciudades, en el cual, por supuesto, no significa que vayamos a estar en todas, pero que son todas ciudades en las que hemos visto que puede haber una oportunidad y que algunos fundamentales que llevan a pensar que el alquiler es una actividad que merece la pena estudiar, están ahí, ¿no? Y por otro lado, así como punto también interesante, pues lo que decíais de qué papel están jugando los distintos tipos de inversores, nosotros en ese sentido creo que también tenemos una estrategia un tanto particular, probablemente por las circunstancias de las que partimos nosotros mismos o el grupo desde sus orígenes, donde hemos montado una plataforma con un socio cuyo objetivo es a largo plazo y con vocación de permanencia, y donde sabemos que el producto que existe hoy en el mercado, pues ya lo habéis apuntado, ¿no? Está poco profesionalizado y no cumple con los requerimientos de lo que la demanda va a pedir o de lo que la demanda necesita, y por tanto pues hay que desarrollarlo. ¿Cómo? Pues lo podemos hacer tanto nosotros, desde nuestras capacidades promotoras, como comprando un producto llave en mano a promotores, que estén en el mercado español, y creemos que las dos formas son buenas vías para crecer y crecer a una velocidad que te lleve a otra cosa que también se ha comentado, que yo creo que es muy importante, es a tener ese volumen objetivo que te permita optimizar esa gestión del NOI y, por tanto, tener una buena cartera, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos ingredientes hacen, como se ha apuntado varias veces, pues que haya sitio para todo tipo de estrategias y muchos tipos de inversores en un mercado que es muy incipiente y que tendremos que ver cómo se van colocando las piezas. Muchas gracias, José. Pues mira, me voy a quedar con lo último que has dicho, que creo que es muy importante, y es esa optimización de la cartera, ¿no? Esa optimización del NOI. Y a nosotros particularmente aquí en Alantra nos está pasando algo muy curioso, ¿no? Y así aprovecho ya para enlazar con el siguiente bloque. Y es que parece que no se le está dando el peso que debería tener, o la seriedad que debería tener el papel de la gestión patrimonial en este tipo de portfolios, ¿no? Aquí me vais a permitir que empiece con Rafa. Me gustaría hablar del papel de la gestión patrimonial. Hablaremos también de los retos del sector y las diferencias de la gestión de producto granular como producto concentrado y esa gestión proactiva, ¿no? de los alquileres, no gestión como hemos visto en el pasado, a lo mejor que ha ido más enfocada hacia la liquidación de activos, ¿no? Entonces, aquí, Rafa, me gustaría preguntarte, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los retos para los gestores patrimoniales? Y si crees o veis desde vuestro punto de vista que se ha hecho hasta el día de hoy una gestión proactiva de ese producto residencial. Pues lo primero, gracias por la invitación, y entrando un poco a tu pregunta, yo creo que retos hay muchísimos. O sea, ahora mismo todos los que nos dedicamos a la gestión patrimonial de vivienda en alquiler, todo lo que tenemos por delante es futuro y retos. Por, de alguna forma, centrarme en algunos de estos retos. El primer reto es, de verdad, poner foco en el cliente, ¿vale? Que cuando oyes hablar a gente que se dedica a la gestión, hablan de inquilinos, y nosotros en básico tratamos de que no hablar de inquilinos, que al final es un término contractual, sino hablar de clientes. Es decir, en el fondo es tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros si nosotros estuviéramos alquilando. Dentro de este foco de cliente, para nosotros es muy importante lo que es el alquiler asequible. Es decir, todo el mundo estamos hablando de alquiler asequible, pero no sabemos todavía cómo aterrizarlo, cómo buscar esa fórmula que te funcione en diferentes ubicaciones dentro de una misma ciudad o dentro de diferentes ciudades. Segundo reto, que es fundamental, porque yo no creo que haya todavía equipos preparados a tope, es rodearte de talento. O sea, un equipo comprometido, un equipo dispuesto a pensar out of the box, de autocriticarse, canibalizarse y tener una visión 360 de la relación con el cliente, con la semana.
todo lo que tenga que ver con innovar, inventar, explorar, descubrir cosas nuevas, estar dispuesto a pegarte un tiro en el pie para mejorar la experiencia de vida de tus inquilinos, que es el camino previo para aumentar la rentabilidad. Tercer reto que veo importante es cuál es el modelo. Hasta el momento las carteras o las OCIMIs que había básicamente era un modelo de renta, todo el mundo hablamos de renta más servicios, la pregunta es descubrir cuáles y la gente o los clientes están dispuestos a pagar por ellos, saber cuáles van a ser esos servicios, determinarlos, organizarlos, muchas veces no vamos a ser capaces de proveerlo, pero ese reto está bien. El cuarto reto para nosotros, que lo tenemos muy presente y sin ella cualquiera que quiera entrar en la gestión está muerto, es el tema de la tecnología. Hoy día, si no inviertes en tecnología, si no estás dispuesto a hacer una importante inversión en tecnología, no vas a poder maximizar. Temas como el no y el GRI son fundamentales, pero además de eso, desde perfiles de clientes y una serie de cuestiones que hoy día, si no tienes la tecnología, es imposible de estudiarlo. Y más aún si, además de lo que son la gestión de edificios completos o una SOCIMI, entras en el mundo de las carteras granulares, donde estamos entrando y donde hay un nicho brutal por descubrir. Y luego el último reto que nos marcamos aquí en básico es proyectarnos hacia adelante, porque todo el mundo habla del Build to Rent, todos estamos encantados con el Build to Rent, pero si con el arranque de Neino Rental, Cronos Nuben, Grupolar con Primonial, alguno más que está en el camino, Tempore, que como sabéis gestionamos nosotros, ¿qué va a pasar en el 2022, 2023, 2024, cuando todas esas viviendas salgan al mercado? Evidentemente, pues estaremos en diferentes ciudades, pero vamos a empezar a ver una cierta concentración de productos al alquiler. Eso va a tener un impacto en precio, va a tener impacto en muchas cosas. Entonces, como te he dicho, los retos son muchísimos, todo el futuro por delante, pero he tratado de sumarizarte en cinco retos que son los que nos vamos a contar. Oye, súper interesante. Y me quedo con la primera parte que arrancabas diciendo, aquí hay mucho futuro y futuro para todos, ¿no? Pero perdonadme si a lo mejor desde mi punto de vista, a día de hoy a lo mejor no existe gestor para tanto producto. ¿Creéis que vamos a ver un boom de gestores patrimoniales durante los próximos años? Juan Carlos. Bueno, sin duda, porque la necesidad existe. Lo apuntabas, creo que en la introducción, el nivel de profesionalización que hay en la gestión patrimonial, yo creo que oscila entre el 3 y el 5% de la cartera. El resto está totalmente en manos de particulares. Por lo tanto, está digamos, gestionado de una manera muy poco eficiente. Lo que es evidente que esto va a pasar es básicamente por dos motivos. Por los volúmenes que van a llegar. Los volúmenes que van a llegar van a ser necesarios que sean a través del Build to Rent o algo parecido, o como mínimo de una gestión profesionalizada para atender al desequilibrio de demanda que hay, el desequilibrio que hay entre oferta y demanda. Ya las administraciones públicas, que luego quizá hablamos del tema de la legislación, pero están empezando a reconocer abiertamente que la única manera de resolver este problema es aumentando la oferta, y eso va ligado a que exista capacidad de servicios. Y el otro motivo que yo veo que va a hacer que esto aumente, que haya este boom, es que vamos a dejar de hablar de alquiler y pasaremos a hablar de servicio. Y eso quizá un poco en línea de lo que apuntaba Rafa hace un momento. Cada vez más el inquilino es un cliente. Ese cliente no solamente nos vamos a limitar a ofrecerle un inmueble, unas llaves y a pasarle un recibo a final de mes, sino que eso va a ir rodeado de una serie de cosas complementarias al alquiler, que cada vez más se va a parecer más a un hotel, permitiéndole un poco, quizás es un poco exagerado, ¿no? Pero va a haber una serie de servicios alrededor del alquiler que el cliente valorará y que para poderlos prestar no se puedan prestar de cualquier manera desde tu propia casa, sino que necesitarás un gestor profesionalizado. Oye, y siguiendo con el tema de la gestión, aquí vemos
estamos viendo dos tipos de estrategias, ¿no? La estrategia del Build to Rent, construir portfolios de obra nueva, digamos, con unas calidades y unos amenities que están, digamos, a la orden del día. Pero luego, por otro lado, también estamos viendo gente que apuesta por lo contrario, es decir, oye, crear portfolios granulares con una gestión proactiva, intentando crear valor con esos activos. Tenemos el caso, por ejemplo, más evidente que podría ser la Socimi de MAC, que ha sido creada desde un origen para estar enfocada a la compra de activos granulares, su puesta en gestión, puesta en valor. ¿Cómo veis la diferencia entre lo que sería la gestión de un portfolio Build to Rent al uso y la gestión proactiva de un portfolio granular? ¿Ambas tienen sentido a medio y largo plazo? ¿Cuáles son las diferencias? Pregunta no sé abierta. si quieres seguir por Rafa, como queráis. Yo creo que aquí gestores... Bueno, yo si quieres un poco hablando de nuestra experiencia, bueno, yo creo que hay un reto. La gestión granular y la gestión concentrada o la gestión de un portfolio más hecho a medida para el alquiler, pues no tiene nada que ver. Pero hay que gestionarlo. Y ahí está la gracia, creo que por parte de los gestores, que tenemos que saber combinar ambas cosas a la vez. Son dos modelos de gestión diferentes, los dos tienen cosas positivas y cosas complementarias. Las propiedades tendrán sus estrategias y nosotros tendremos que atender las necesidades de esas propiedades y prestarles ese servicio. Y yo creo que aquí el secreto va a estar en que sepamos combinar dos cosas que parecen un poco opuestas, ¿no? Que es, por un lado, una cobertura global y, por otro lado, una capacidad de capilaridad muy alta. Y esto que hasta ahora era algo, digamos, antagónico, creo que hemos sido capaces de desarrollar capacidades, sobre todo capacidades tecnológicas. Apuntaba antes Rafa que el tema de la tecnología es fundamental y estoy totalmente de acuerdo. La tecnología es clave para esto porque nos permite combinar esta cobertura global y esta capilaridad, digamos, también sin olvidarnos de la eficiencia que necesitamos y de la calidad de servicio que tenemos que prestar, tanto al cliente, al inquilino, como a la propiedad. Y esto es un poco ahora mismo el reto fundamental. Nosotros aquí, por ilustrar un poco la experiencia que tenemos, que la gestión que tenemos sobre cartera, tenemos una cartera granular muy importante, hemos llegado a estar gestionando, ahora estamos en el entorno de las 40.000 unidades, mayoritariamente granulares, pero lo combinamos a la vez con la gestión concentrada y la gestión en Build to Rent, combinando los dos modelos. Y eso nos lo permite lo que apuntaba, pues las capacidades que hemos desarrollado y la cosa que antes era imposible, y apunta otra vez más en que una de las barreras que existían para poder gestionar esto, que era la capacidad operativa, eso lo hemos desarrollado y existe. Complementar a Juan Carlos, yo creo que tener ambas carteras te ayuda, ¿vale? Lo primero es servir a tus clientes. Hay algunos que prefieren edificios completos, portfolio Build to Rent o portfolio granular. Yo creo que de las dos se aprende y de las dos puedes traspasar aprendizajes. O sea, las carteras granulares te exigen un músculo y una dinamicidad porque tienes que estar en muchos sitios y solucionando problemas, pero cuando se va el inquilino, además, reformarla, adaptarla para que se vuelva a alquilar y tal, que eso te permite aprender y ser mucho más eficaz luego en la gestión de los edificios conjuntos. Y con ideas de edificios globales, pues poder llevárselo luego servicios a los particulares. Yo creo que al final la clave aquí es aportar valor. Si aportas valor a tu cliente, aunque sean gestiones parecidas o diferenciadas en algunos casos, es lo más importante. Creo que es importante, lo habéis mencionado los dos en varias ocasiones. Me gustaría saber también el punto de vista de Mario, es el tema de la tecnología, ¿no? Parece que cosas que podemos hacer hoy, hace unos años era impensable y a lo mejor este tipo de estrategias también tiene sentido a día de hoy, porque a día de hoy tenemos las herramientas que hacen esto posible. Esto a lo mejor en los años 90 o los años 2000 no contaríamos con esas herramientas, ¿no? No sé cómo lo ves, Mario.
A ver, indudablemente la tecnología hoy es clave, como decían Rafa y Juan Carlos, la experiencia que está demandando el usuario, y el usuario tenemos dos usuarios, el usuario que vive en una de las viviendas que nosotros estamos gestionando y luego tenemos otro cliente que es el inversor que ha depositado su confianza en nosotros. Ambos necesitan tecnología para gestionar, ambos necesitan tener una experiencia cuando se relacionan de una manera muy distinta, pero se relacionan con nosotros y a través de plataformas de front-end. Hoy en día no puedes gestionar una cartera de miles de unidades si no tienes una plataforma de front y una plataforma de back que te permiten, pues, por un lado, a los usuarios ofrecerles todos estos servicios adicionales y que la interacción con ellos sea muy automática y sea muy instantánea. Y, por otro lado, el inversor necesita una calidad en el dato para gestionar su inversión enorme y eso pasa por plataformas de tecnología. Y, como decía, necesitas unas plataformas de front para este tipo de comunicación y unas plataformas de back que hoy te permiten gestionar todo ese workflow comercial donde es más evidente esa aportación de la tecnología para firmar los contratos, para la visita virtual, para la gestión de las llaves, etcétera, etcétera. Y todo ese workflow comercial lo haces a través de la plataforma tecnológica, pero también para luego gestionar esos patrimonios haciendo un seguimiento de los mantenimientos preventivos de los inmuebles o de gestionando las incidencias que se producen en los inmuebles. Antes estaba diciendo Rafa, cuando un inquilino entra y cuando un inquilino sale, pues hay una serie de tareas que se tienen que disparar en esos workflows que sin tecnología es imposible hacerlo. O sea, tú antes podías gestionar 100, 200 viviendas de una manera un poco rudimentaria. Cuando estás hablando de volúmenes de miles de viviendas, la plataforma y la experiencia de los gestores es lo que hace que el proyecto sea viable o no. Oye, pues muchísimas gracias. Súper interesante. Yo creo que con este tema, con este bloque podríamos estar días hablando. Por seguir un poco el guión, si os parece, vamos a pasar a otro bloque que también da para una tesitura larga. El tema promotoras, ¿no? Sector promotor y el Virtu-Red como negocio sostenible a largo plazo. Aquí, como no puede ser de otra forma, vamos a ir directos a por Sergio, con una pregunta muy sencilla. ¿El Virtu-Red es una solución atractiva a largo plazo para promotores o se trata de una salida temporal a la situación actual? A ver, habiendo hablado, como hemos hecho al principio de la jornada de hoy, del enorme gap que hay entre oferta y demanda residencial aquí en España y lo que va a costar llenar ese hueco, ese diferencial, evidentemente la industria promotora debemos de estar presente durante los próximos muchos años para cerrar esa diferencia. No hay otra forma. Lógicamente hay que poner nuevo producto en el mercado, hay que hacerlo a un ritmo relativamente alto si queremos cerrar esa brecha que tenemos, ya no con la media europea, ¿no? Incluso con países comparables con España demográfica y económicamente, y por tanto el productor tiene que estar ahí y va a estar en el medio y a largo plazo, yo creo que seguro. Por nuestra parte, y esto lógicamente en primera persona, ¿no? En AEDAS, cuando hace año y medio firmamos los primeros acuerdos con inversores institucionales, lógicamente no lo hicimos como una medida complementaria para rellenar el valle que podía dejar en un momento dado un nuevo ciclo en la promoción residencial, porque no era esa tesitura, sino lo vimos como una oportunidad estratégica de una línea de negocio absolutamente complementaria, absolutamente que puede coexistir con la promoción residencial al uso, que evidentemente da otros retornos y tiene otra naturaleza, pero que no forma parte de una medida, vamos a decir, de seguridad, ¿no? Una medida reactiva ante una caída de la demanda residencial habitual, sino más como una línea estratégica de desarrollar un producto específico orientado a un cliente final que no es el inversor, que es, como bien decían, el cliente, no el inquilino, el cliente que va a recibir un servicio, que va a recibir un producto que hoy, yo creo que a día de hoy aún no existe en España como lo queremos que exista. Y, por tanto, para nosotros no es, ya te digo, ni mucho menos una medida de salvaguarda, sino todo lo contrario, es una medida absolutamente proactiva y es una medida que creemos y queremos, y así lo intentaremos, perdure en el medio y largo plazo dentro de nuestra actividad de promoción. Gracias, Sergio.
o sea, aquí lo que vemos es, oye, esto parece que es una tendencia que viene para quedarse, que viene para tener larga trayectoria. Y la siguiente pregunta, yo creo que es una pregunta que tiene todo el sentido, es si esa necesidad la veremos también sobre papel, es decir, veremos cómo la regulación urbanística, fiscal, legal, se adapta para dar cabida al Build to Rent. Estamos hablando que ya desde instituciones públicas se reconoce la necesidad de ese producto, ¿no? La necesidad de esa oferta en mercado. Veremos también cómo todo eso se traduce a nivel urbanístico, fiscal, legal, ¿cómo lo veis? Jorge. Me alegra que me hagas esa pregunta, pero es la difícil esta, ¿eh? No, es muy interesante porque yo creo que la ventaja es que solo podemos mejorar. O sea, yo creo que aquí partimos de una base en todos los puntos que mencionas, en los que hay muchos recorridos y realmente se dan cuenta o nos damos cuenta de que la solución pasa por poner en el mercado ese producto que hoy no existe y que los inquilinos, los futuros inquilinos o clientes están demandando, ¿no? Entonces, por la parte de regulación urbanística, desde luego está la parte de la gestión de licencias y los tiempos que esto conlleva, que no es solo un problema para el Build to Rent, es un problema para toda la promoción en general y la velocidad a la que se puede poner el producto en el mercado. Y luego está la parte, digamos, de la flexibilidad en los parámetros que deben cumplir esos edificios nuevos para poder ajustar el producto única y exclusivamente a lo que el mercado está demandando en cada una de las localizaciones, ¿no? Y eso es, pues hablamos de la densidad máxima que impide que los tamaños sean adecuados. Hablamos también pues, de la posibilidad de hacer zonas comunes, de proveer ciertos servicios. Es algo en lo que yo creo que la regulación urbanística hoy va muy por detrás. Por la parte fiscal, desde luego, sería una buenísima noticia, porque hoy, además, es que es curioso, digamos, cualquier inversor dispuesto a poner en el mercado producto en renta parte de una posición más desfavorable que cualquier otro, ¿no? Porque al final, al ser una actividad, el propio arrendamiento de viviendas exento de IVA significa que todo el IVA soportado es un coste y, por tanto, te lastra la rentabilidad cuando es una actividad que tendría soluciones posibles, múltiples, yo diría, para por lo menos ponerte en la misma parrilla de salida, ¿no? Y no ponerle barreras adicionales a la oferta. Y luego, desde el punto de vista legal, pues yo creo que se ha puesto mucho foco siempre en la protección del inquilino y, sin embargo, la protección del propietario y digamos, un marco de seguridad sobre el mercado en el que tiene que operar y cuáles son las condiciones de ese mercado. Yo no digo que sean unas u otras, que podemos entrar ahí largo y tendido, sino que sean unas fijas y que sepas a lo que te atienes y que, por tanto, seamos capaces de hacer los números con la certeza de un entorno, el que sea, ¿no? Y eso, desde luego, será claramente otro punto que ayude. Con lo cual, como os digo, está bien porque aquí todo lo que se haga enfocado a favorecer la puesta de producto en el mercado, que es lo que el inquilino demanda, pues será para mejorar. Amadeo, una cosa respecto a la flexibilidad urbanística y otro punto bastante importante que, curiosamente, en este sentido, Cataluña está siendo de las más positivas, por ejemplo, es el tema de la obligación de parkings. Supongo que todos coincidiremos que el tema de los parkings en viviendas de alquiler no son tan necesarios. Muchas veces te estás viendo obligado a construir 2 plantas de parking que perfectamente, si te pudieras liberar de construir una de ellas, abaratarías los costes de construcción y eso iría a alquileres más asequibles. Dentro de la flexibilidad es que hay muchas cosas todavía que se tienen que cambiar. Tenemos planes generales súper estrictos, súper definidos y hay que abrir mucho la mano para conseguir ese producto que sea asequible. Sí, totalmente. Yo creo, volviendo también, lo ha mencionado Jorge y quería preguntarle también a Sergio cuál es la experiencia que han tenido, porque lo que estamos viendo es, por un lado, el mercado que me demanda espacios de calidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos estado en el lockdown famoso, todos fantásticos, en pisitos minúsculos, sin ventilación, sin balcones, sin absolutamente nada, y la gente se da cuenta de, oye, es que una vivienda con espacios de calidad, con una terraza, con un balcón, con lo que sea, tiene muchísimo valor, ¿no? Pero desde el punto de vista promotor nos encontramos a la hora de hacer esos proyectos con sinsentidos urbanísticos, ¿no? Es decir, oye, mire, es que yo quiero poner en mi promoción, me gustaría llenar la promoción de terrazas
de espacios de calidad, de zonas comunes, pero sí, claro, si todo ese espacio que yo voy a entregar a los clientes finales me computa como edificabilidad y es un, digamos, también hay que hablarlo, ¿no? Un espacio menos lucrativo, pues es al final un compromiso, ¿no? ¿Cómo se puede, qué le podemos nosotros o hacia dónde puede ir la regulación para que entienda las necesidades reales del cliente de la calle, ¿no? Sí, yo aquí me voy a llevar a Rafael a la siguiente reunión en algún ayuntamiento para que haga también piña y defienda eso de los parkings y todas esas cosas. A ver, desgraciadamente yo creo que... En algunos lo ha tocado defendiendo. No, sí lo sé. A ver, yo creo que antes veremos cambios, como apuntaba Jorge, en el plano incluso fiscal, ¿vale? Que haya una, vamos a decir, que haya una incongruencia en el plano fiscal de las promociones y de la gestión de la vivienda de alquiler, ¿vale? Ahora mismo, yo creo que eso en España es una tarea que no creo que tardemos mucho en ver que lo cambian, porque lo que no hace sentido es que hayan actividades para hacer vivienda en venta y que el IVA fluya bien, por así decirlo, que no sea realmente un coste ni para el promotor, ni para el inversor, ni para el propietario, y sin embargo en la parte del alquiler que veamos que de alguna forma u otra, independientemente de la estructura, tengas un IVA que te va a suponer un coste. Yo creo que más sencillo, cambios a nivel fiscal que realmente cambios de esa índole urbanística a nivel general. Como decía Rafael, hay ayuntamientos que son conscientes de que por su estructura de oferta la gente joven del municipio se tiene que ir a vivir fuera del mismo porque no puede comprarse una vivienda ni puede alquilarla por la tensión en precios que hay y que por tanto son más sensibles a que venga un promotor / inversor con la intención de en una parcela hacer un producto residencial en alquiler y por tanto sean algo más flexibles en algunas de las, vamos a decir, requisitos que fija la ordenanza del plan parcial o del plan general en relación a los parkings o en relación a las terrazas o en relación incluso a las zonas comunes. Es decir, porque un edificio que es 100% residencial, que por la explotación del inmueble bajo alquiler requiere tener una dotación mínima de servicios comunes para los usuarios y que por normativa no puede tenerlo. Y por contra, otros que tienen mucha dotación comercial y que lo mismo, ¿no? Que no te permitan hacer dotación común para el edificio usando esa parte comercial. Entonces, yo creo que ahí va a ser una batalla cuerpo a cuerpo, municipio a municipio. Es decir, sabéis que el urbanismo en España dependemos de 8.800 municipios, cada uno tiene el suyo. Y me temo que no va a ser una regulación estatal ni siquiera a nivel comunidad, sino que va a ser cada ayuntamiento cómo interpreta la necesidad que tiene como gobierno municipal de facilitar el acceso a la vivienda a capas que, si no, desgraciadamente se van a tener que ir del municipio para encontrar su residencia. Pues totalmente. Complementar con una cosa, perdón, yo creo que además al final nosotros como inversores, promotores, o sea, todos tenemos una cuenta de resultados que defender y ya sabemos, o sea, a la gente ya le gustaban las terrazas, otra cosa es que no las pudiese pagar o que urbanísticamente no compensase o bueno, es un tema de equilibrio. Nosotros, aunque sean gratis en cuanto a metros, no vamos a hacer terrazas de 50 metros en todas las viviendas porque no tiene sentido, porque las tienes que construir y por tanto las tienes que pagar y eso va a tu cuenta de resultados. Es simplemente, o sea, yo creo que aquí esto mucho del equilibrio y de poder ajustar el producto a las necesidades del cliente sin volvernos locos. O sea, pero sin necesariamente ir en contra de poder dar el producto que necesita el mercado, básicamente. Totalmente. Yo, si queréis, os habéis adelantado ya un poco, ¿no? Pero yo creo que es interesante a lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que yo creo que va a ser a lo mejor la parte un poco más tricky. Yo me gustaría que os echarais a la piscina. Y no es otro que el marco legal, ¿no? Hemos visto ya el precedente catalán. En España, pues parece que nos quejamos un poco de un entorno jurídico un poco cambiante, ¿no? Que puede alterar el paso a la inversión. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Desde nuestro punto de vista aquí en Alandra lo vemos. Inversores ya que nos están diciendo, si bien hace X meses, un año, 2 años, veía en Cataluña con buenos ojos, ahora mismo la incertidumbre jurídica, pues por lo menos les hace quedarse en stand-by, ¿no? Y aquí mi siguiente pregunta. Estamos viendo cómo digamos, esta tendencia va a ir creciendo en volumen durante los próximos años, ¿no? Y ese auge de la actividad institucional, ¿creéis que se traducirá también en demandas a nivel social
porque esto es muy fácilmente traspasable, ¿no?, a instrumento político, que fuerce la regulación del residencial en alquiler, como ya hemos visto en otros precedentes, como es en Berlín, París, San Francisco. Aquí os dejo vía libre a quien quiera arrancar. Yo creo que permites. Todos de golpe. Adelante. No, yo mi opinión, lo apuntaba antes. Yo creo que estas, digamos, legislaciones, creo que también tiene una cierta coincidencia quizá con momentos preelectorales también, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que ya desde el sector público se está reconociendo abiertamente lo que es algo que es obvio y que lo estamos diciendo todos aquí, que es que para resolver este problema la única manera es aumentando la oferta. Limitando los precios, como es el caso que apuntas de lo que ha pasado en Cataluña, yo creo que se consigue exactamente el efecto opuesto, que es decir, oye, yo soy propietario y tengo una limitación de precios, pues igual es menos atractivo para mí aumentar la oferta del mercado y en todo caso, bueno, lo que conseguirás es que un número limitado de personas, si funcionase la medida, que tengo mis dudas de que funcione, pueda alquilar más barato, pero no más personas, no más familias. Entonces, todo tiene que ir en la línea del aumento de la oferta. En ese sentido, creo que desde el sector público ya se está trabajando, y a mí me consta que se está trabajando en elementos de colaboración público-privada por la vía de ofrecer suelo público para promotor privado, pues seguramente regímenes de concesión administrativa o derechos de superficie durante un número determinado de años, que puede funcionar bien para determinados inversores institucionales. De hecho, yo tengo experiencias al respecto y son realmente interesantes. Pero también en la línea de aumentar la oferta, creo que hay una cosa fundamental y ha salido en la conversación, y es que la seguridad jurídica es fundamental. Mientras no haya estabilidad jurídica con unas reglas claras y que no sean cambiantes, esa incertidumbre perjudica seriamente la creación el incremento del parque y la creación de oferta tan necesaria. Yo por tu pregunta de si veremos demandas a nivel social, etcétera, yo creo que esas demandas a nivel social ya la ha habido. O sea, durante el año, de la época posterior a la crisis, hemos visto que con el tema de los desahucios, desalojos y este tipo de cosas ha habido mucha presión popular a temas de alquileres asequibles. Esto ha hecho que a veces las autoridades políticas en muchos casos sobrereaccionaran y llevaran a situaciones como la de Cataluña, que desgraciadamente para muchos inversores ya está fuera del mapa. Coincido con Juan Carlos que desgraciadamente una ciudad que funcionaba maravillosamente, su área metropolitana, que era Barcelona, tú hoy día cualquier cartera que tenga algo en Cataluña te dicen directamente que no. Entonces, yo creo que es importante que dejen actuar al mercado con las reglas claras, como hemos dicho, de seguridad jurídica, pero cuando el mercado opera, funciona bien. O sea, yo no sé si seguís todos, pero vamos, en 3 meses ha aumentado prácticamente el 100% la oferta de pisos publicados en los principales portales, es decir, se ha duplicado la oferta publicada y consecuentemente están bajando los precios. ¿Por qué? Básicamente, con la entrada de los pisos de Airbnb y pisos de estudiantes en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, ese producto que estaba fuera, que estaba a unos precios que estaban limitando, ha vuelto y directamente ha forzado que los precios se adapten. Otra cosa que tienen que dejar actuar, o que creemos que es bueno que actuar al mercado, pues es lo que decía, las iniciativas público-privadas. Yo creo que hay un porcentaje de clientes o inquilinos que están por debajo de lo que debería ser un alquiler social, donde los ayuntamientos y las comunidades han hecho poca inversión durante este tiempo, que por la situación de crisis que hemos tenido en España arrastrando de los últimos años. No obstante, ahora eso se puede recuperar. ¿Cómo? Pues sacando estos suelos y abriendo espacios de colaboración público-privada, que lo que permita es que el dinero que lo tiene el sector privado, invierta para estos nichos de mercado que ahora mismo no se están viendo atendidos, ¿vale? Y luego, fundamentalmente, dejando actuar al mercado, estoy convencido que la famosa cifra mágica del 30% de esfuerzo de alquiler se va a conseguir. O sea, muy fácil. Una cosa que creo que es muy interesante, lo mencionabas tú, Rafa, lo mencionaba también Juan Carlos,
son las colaboraciones público-privadas, ¿no? Hablamos mucho de que la administración tiene que colaborar, la administración tiene que estar ahí. Al final, la administración responde a una demanda social, tampoco tenemos que equivocarnos. Pero yo quería preguntaros si creéis que eso puede ir un poco más allá. En países como Alemania, como Austria, lo que vemos son vehículos de inversión, vehículos de desarrollo, o sea, plataformas que pueden ser perfectamente de build to rent, donde el mismo capital social de esa plataforma está coinvertido por la administración pública. Es una coinversión público-privada. ¿Creéis que esto tiene sentido en España? ¿Creéis que podremos llegar a ver dentro de unos años algo similar donde tengamos esos vehículos de inversión, de gestión, de desarrollo público-privados? Sergio. A ver, yo creo que para llegar a ese punto de madurez que tú apuntas de Alemania y Austria y algún otro país centroeuropeo, debemos de primero quemar etapas previas, ¿no? Que es la parte de promocionar o facilitar por parte de la administración el desarrollo de parque residencial sin su participación directa en el capital. Es decir, yo creo que España llevamos muchos años de retraso en este tipo de iniciativas. Ahora parece ser que tanto la administración estatal a través del SEPES como las regionales, algunas regionales, incluso algunas municipales, están ya buscando fórmulas para, vamos a decir, promover la colaboración público-privada, que básicamente se traduce en yo, administración, tengo un suelo público, te lo cedo en régimen de, bueno, depende de la figura jurídica, concesión, vamos a decir, durante X años. Tu compromiso es construir un edificio conforme a unos parámetros para dedicarlo a vivienda en alquiler orientado a determinados segmentos de la población, orientado a una renta asequible o abierto al público en general, al cabo de la cual ese activo va a retornar vamos a decir, al patrimonio público. Yo creo que primero, en España, creo que debemos de quemar esa etapa, es decir, creo que debemos de fomentar esa promoción acelerada de oferta en alquiler orientada a segmentos, vamos a decir, que necesitan ser primados en alquiler para facilitar el acceso a la vivienda, para después dar el paso hacia modelos de coinversión. Hemos visto, sin embargo, modelos de coinversión, apuntaba Rafael, que Barcelona es la más avanzada. Barcelona, por tercera vez, ha lanzado un concurso con ese prisma, ¿vale?, de coinversión, pero creemos, sinceramente, en AEDAS que yo creo que primero hay una serie de etapas que se deben recorrer primero, ¿no?, para facilitar. Es verdad que seguramente, fruto de esos procesos de colaboración público-privada, van a surgir dudas a la administración, las mismas que están teniendo los inversores en el build to rent, fiscalidad, gestión, etcétera, que los hemos comentado ahora, y que seguramente serán las palancas que impulsen el cambio en este tipo de aspectos del alquiler, ¿no? Pero yo creo que veremos más actividad por la parte de concesión de manial o régimen de derecho de superficie, bueno, diferentes tipos perfectamente viables desde el punto de vista jurídico en los próximos trimestres o incluso años, antes que modelos más, vamos a decir, más avanzados socialmente de coinversión pura en el capital por parte de la administración. Oye, pues muchísimas gracias. Si os parece, un poco para ir siguiendo con el cronómetro, desgraciadamente tenemos los minutos contados, pasamos al siguiente bloque, sería quinto y último bloque, y como no puede ser de otra forma, es el broche final, ¿no? La inversión institucional en el medio y en el largo plazo. Aquí me gustaría hablar un poco en general de qué estrategias vamos a ver en el medio plazo y el si te parece, empezamos con Mario. Y una pregunta también, para volver a ser un poco triquis ahí pinchando, me gustaría saber qué le diríais a la gente que mira con recelo la gestión de grandes portfolios residenciales que caen en manos de inversores institucionales privados. Mario, para ti. Pues yo creo que para el usuario, para el consumidor, es una garantía. O sea, estábamos antes diciendo que este era un sector poco profesionalizado, donde estábamos en manos muchas veces de particulares que no tienen ni las herramientas tecnológicas para poder ofrecer esos servicios que está demandando el usuario, ni tienen la capacidad de inversión para ofrecer un parque de vivienda digna.
digna en España. Muchas de las viviendas que se ponen en alquiler en el mercado no son admisibles. El inversor institucional tiene los recursos y la tecnología para ofrecer al usuario una calidad en el servicio y una calidad en el producto que hoy en día es lo que va a poder permitir a ese inversor institucional generar esa cartera y esa demanda, porque su producto se va a diferenciar respecto al del particular. Por tanto, yo creo que todo lo que sea profesionalizar y acercar hacia el usuario final un servicio de mucha mayor calidad redunda en su beneficio. Lo demás es ver fantasmas donde no existen. Totalmente. Yo aquí me gustaría también, y creo que tiene todo el sentido, que Jorge nos dé su punto de vista para entender, oye, si alguien nos está viendo, ¿qué beneficios encontrará el cliente final, ese consumidor de vivienda en alquiler, en ese futuro que tenemos ya delante de nosotros? ¿Cuáles van a ser todas las ventajas que va a encontrar versus a lo que tenemos hoy en día, que es un poco deficitario, ¿no? O sea, yo creo que además es que es algo que ha salido recurrentemente a lo largo de la conversación y que es la obsesión de todos, ¿no? Es cómo entendemos mejor al cliente, cómo somos capaces de satisfacer la demanda de aquello que hoy no está cubierto y, por tanto, como bien decía Mario, somos los más interesados en cubrir esa demanda y hacerlo de la manera adecuada, ¿no? O sea, nos rompemos la cabeza por ver cuáles son esos servicios que hay que dar, cómo es el producto, cómo es el servicio y cómo es la plataforma de gestión para que el cliente quiera estar en tus viviendas y, por tanto, le estés dando un servicio muy diferencial con respecto al producto que hay en el 95% del mercado, como es el caso hoy. Y entonces, si realmente somos capaces de lidiar con todas las trabas y de establecer un mercado build to rent, un mercado de alquiler profesionalizado como Dios manda, pues al final el cliente final todo lo que verá o todo lo que tendrá será a su disposición pues la seguridad, la transparencia y la calidad de un servicio en el que los intereses con el propietario están totalmente alineados, ¿no? Que desde la propia producción del producto hasta la concepción del servicio es una máxima para nosotros que llevamos haciendo desde el día 1 en el que te planteas cualquier inversión, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ganar el cliente, la verdad. Yo creo que nuestro objetivo sería intentar acompañar al cliente a lo largo de sus necesidades de vivienda durante toda su vida. Pues al principio necesitará una casa más pequeña, si forma una familia necesitará una casa más grande con unos servicios distintos y luego necesitará otro tipo de vivienda. Ojalá seamos capaces de generar en el cliente esa fidelidad a una marca que nosotros representamos para que se sienta cómodo moviéndose de una vivienda a otra nuestra porque sabe que la calidad del servicio que va a recibir va a ser homogénea. Efectivamente. En nuestro caso esa visión es clarísima y por eso pues parte de la digamos diferencia probablemente con otras plataformas que hemos visto hasta la fecha en lo que estamos estableciendo nosotros con Primonial es la vocación de permanencia, ¿no? Nosotros primero queremos llegar desde luego al número mágico para que desde un punto de vista de la gestión sea eficiente y ahí tenemos puesta nuestra mira, pero después es cómo en los próximos 10 o 20 años, que es el caso del acuerdo que nosotros tenemos, somos capaces de dar un servicio a ese inquilino para que esté a gusto, ¿no? Y de alguna manera, pues como apunta Mario, si llevado al extremo, quiera apostar siempre por el producto de Grupo Lar y Primonial porque lo conoce y sabe lo que le da, ¿no? Pues ahora me vais a permitir, y lo adelantabas ya, Jorge, para cerrar el bloque, una pregunta un poco abierta, pregunta casi filosófica, para que respondáis como consideréis, y es esa visión de futuro, ¿no? ¿Dónde estaremos idealmente dentro de 10 años? ¿Cómo veis el mercado? Oye, dentro de 10 años esto es lo que vamos a tener. Rafa, por ejemplo. Vale. Pues desde el punto de vista de mercado yo creo que veremos algo bastante parecido a Alemania, no sé si con el mismo porcentaje de viviendas en alquiler, pero veremos grandes propietarias de vivienda con gestión profesionalizada y muy focalizada en los clientes, ¿vale? Yo creo que eso va a llegar y viene para quedarse. Y desde el punto de vista de la visión de básico, pues probablemente gestionando el mayor portfolio de viviendas en alquiler en España. Optimista. Sí, perdón, que estaba hablando de... ¿Quién se anima? Sergio. No, yo creo, a ver, coincido en los dos puntos de Rafael, ¿no? Yo creo que iremos
dentro de 10 años veremos que se ha puesto en el mercado oferta profesionalizada, no solo desde el punto de vista de gestión, que lo han explicado muy bien Rafael, Mario y Jorge, sino también como apuntaba Jorge, ¿no? Diseñada desde origen para ser orientada al mercado de alquiler, que es realmente como promotor, cuando pones en la balanza dos proyectos, uno orientado a vivienda para vivir, para vender, y otra orientada más al mercado de rotación, al mercado de alquiler, es verdad que las señas desde el momento cero para alquiler están perfectamente orientadas para ese tipo de clientes, ¿no? Que demandan un tipo de servicios que seguramente otros no demandarán. Yo creo que dentro de 10 años esa oferta la veremos en el mercado. Veremos realmente que esas carteras rinden mucho mejor que las que tenemos ahora mismo tan atomizadas y tan poco profesionalizadas en el lado de la oferta en España. Yo creo que veremos un mercado muy concentrado. Lo estamos viendo en la promoción residencial desde los últimos 15 años. Veremos como poco a poco el top 15 a nivel municipio, provincia, se va a cada vez a erigir más como el ganador en la foto. Y va a mandar tanto la demografía como la economía. Y, por supuesto, la estabilidad. Aquella comunidad que ofrezca estabilidad jurídica o marco jurídico estable y previsible será la que se lleve el gato al agua. Por nuestra parte, estoy completamente seguro de que veremos en una EDAS como un porcentaje importante de la facturación viene de esa línea de negocio que iniciamos hace un par de años y que, por supuesto, acompañando a nuestros clientes, la haremos profesionalizado mucho más desde la búsqueda del suelo hasta la definición del proyecto y hasta la definición de qué es lo que quiere un cliente dentro de 5 o 10 años para ese activo para que el inversor lo pueda comprar. Yo creo que, por apuntar dos cositas más, yo creo que veremos claramente más jugadores porque, digamos, con un poco de suerte las reglas del juego, valga la redundancia, estarán más claras y habrá más gente que se atreva y además digamos, la cantidad de capital a nivel mundial es enorme y, por tanto, la necesidad de buscar sitios donde alocarlos seguirá creciendo. Y, por otro lado, con un poco de suerte, según lo que también hemos comentado, pues veremos a un cliente que ya conoce el producto institucional y que lo aprecia como para realmente percibir la diferencia y claramente apostar por eso frente al producto atomizado o de particulares, ¿no? Oye, pues yo claramente... dale. No, perdona. Iba a decir simplemente que creo que estamos avanzando hacia, como en otras, a parecernos más a otras industrias donde buscamos más el cliente a largo plazo y no un one-off, de hacer una operación con un cliente y no volverle a ver nunca. Creo que el inmobiliario avanza muy despacio, pero nunca hemos corrido tanto como últimamente. Perfecto. Ahora ya sí, si os parece, vamos la mesa de debate con los 5 bloques. Tenemos ya a Paola por aquí. La idea es abrir una ronda de preguntas para intentar arrojar un poquito más de luz en aquellos puntos donde la gente quiera profundizar un poco más, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. El panel ha sido realmente espectacular y tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Y la primera que les voy a hacer viene del lado de la tecnología. Nos preguntan si ustedes creen que es la firma electrónica la tendencia o la notificación electrónica la tendencia que se verá en adopción de tecnología o ustedes creen que la tecnología viene más bien, como mencionaban hace un momento en el tema del back-end y front. ¿Cómo lo ven? Yo, si queréis, diría que, a ver, la firma electrónica es uno de los muchas cosas que estarán en la gestión, pero es anecdótica. O sea, la gestión va de la gestión del dato, de conocer a nuestros clientes porque conocemos cuáles son sus preferencias, qué necesidades tienen y cómo podemos ser más eficientes. La firma electrónica, el contrato electrónico, el modelo blockchain, todo eso serán cosas que iremos añadiendo, pero lo fundamental será el dato. Sí, estamos hablando de o sea, como veo que lo entienden, es firma electrónica como un instrumento más dentro de toda esa cadena de valor dentro de la gestión, ¿no? Perdona, Rafa, te cortaba. No, simplemente, supongo que el que pregunta es alguien relacionado con el tema de la firma electrónica. Nosotros lo tenemos implantado desde que empezamos con la gestión de Tempore a finales del año pasado.
Gracias a eso pudimos aguantar muy bien. Gracias a Dios la actividad de alquiler no fue considerada actividad esencial durante el confinamiento y nos defendimos muy bien. Pero estoy con Mario, al final esto es una pieza más dentro de una gran maquinaria de tecnología, de información, sobre todo es información y datos, es decir, es conocer a tu cliente, saber lo que va a buscar, ayudarle a que lo encuentre, poder acompañarle en todo el ciclo de vida, buscar las mejores ubicaciones que tendremos que ver, mezclas no solamente de demografía y de economía, sino distancias a puestos de trabajo, distancias a colegios, ese tipo de cuestiones que van a ir cambiando con el paso del tiempo a medida que nuestro cliente vaya cambiando. Bueno, tocamos un tema importante que es el tema de la pandemia y un poco esta situación, quieren saber si es algo coyuntural o si realmente va a tener un impacto a largo plazo. La pregunta que viene es más compleja, en verdad yo la tuve que desglosar un poquito, pero hablan particularmente del tema de la seguridad jurídica y dicen que justamente con el contexto de pandemia ha habido limitación de renta, ha habido incapacidad de desahucio por falta de pago, por el contexto en el que vivimos, y que de hecho ha habido una difícil consecución de las ayudas programadas hacia el arrendatario. La pregunta sería si es que eso hace que se limite a las OSIMIS y a los servicers sus pretensiones hacia la inversión en el Build to Rent. ¿Cuál es su opinión? Esta es una pregunta espinosa, Paola. Y aquí vamos a dejar libertad para... Yo creo que, si me permites, por apuntar, yo creo que todo lo que suceda durante la pandemia, evidentemente, es una situación coyuntural que nadie podía haber hecho ninguna predicción al respecto, y todo lo que esté alrededor vinculado con la pandemia, pues bueno, es una cosa que espero que dentro de unos meses hablemos de ello como algo que pasó y que ya sea una batallita pasada, ¿no? Pero que no ni mucho menos se puede llevar a una generalización. Es un tema que no se dice que bueno, quizá la pandemia lo que ha hecho es acelerar alguna tendencia que ya existía, ¿no? Pues seguramente la pandemia puede haber favorecido la opción de alquilar en lugar de comprar, pero también siempre hay que decir lo mismo. Cuando alguien alquila no quiere decir que no haya alguien que no compre, porque alguien tiene que ser propietario de lo que se alquila. Yo, por un tema de experiencia, a nosotros lo de la pandemia, o sea, dos cosas. Uno es la pandemia, el COVID, no va a afectar a la tendencia de que al final se instale el Build to Rent a lo bestia en España, pero sí, y os hago una experiencia, nos ha servido muchísimo para aprender. En Tempore lanzamos una cuestión que se llamó Tempore Ayuda, algo diferente a lo que se estaba haciendo y que iba un poquito más allá de lo que daba el gobierno, porque al final nos dimos cuenta que si queremos ser gestores para nuestros clientes van a tener momentos buenos, momentos malos en la vida. Y que si tú tienes una visión de largo plazo, tienes que acompañarles en estos momentos. Si eres capaz de solucionárselos bien, y lo estamos viendo, al final la gente responde muy positivamente. Por ejemplo, nosotros nos sorprendió porque muchísima gente, porque nos adelantamos en el tiempo y contactamos directamente con los clientes diciéndole, oye, si hay algún problema, contacta con nosotros, pues algunos que nos difirieron pagos o les aplazamos los pagos, en cuanto volvieron a estar fuera del ERTE, empezaron a pagarnos antes o incluso nos pagaron antes. Y esto nos ha permitido que los que de verdad lo puedan estar pasando mal, pues seguir ayudándoles. Entonces, yo creo que al final estas situaciones te ayudan también mucho a entender cómo tiene que ser tu gestión futura, porque dentro de 15 años nos preguntábamos cómo nos vemos dentro de 10. Pues a lo mejor dentro de 10 no es una pandemia, pero es una nueva crisis. Y a nuestros clientes tenemos que estar con respuestas para ayudarles, porque si no, aumentará la morosidad, se te irán de las viviendas, tendrás que volver a reocupar y al final el ayudar al cliente con diferencia es lo que te ayuda a mantenerte unos costos mucho más en mercado, más competitivos. Ahora les hago una pregunta un poco más divertida, en verdad, y está relacionada al Build to Rent y frente al co-living. Sabemos que hay esta tendencia de co-living y la pregunta va direccionada a cuál es su visión acerca de si es que el Build to Rent se va a ir acercando un poco más a este concepto de co-living, siendo que las nuevas generaciones buscan mejores experiencias con áreas en común, con cosas que van un poquito más allá del alquiler tradicional. No sé cuál es su opinión al respecto. Yo, si queréis...
Sí, yo creo que son mercados perfectamente complementarios. Es decir, yo creo que lo que pasa es que el co-living y el build to rent atacan segmentos diferentes con necesidades también muy diferentes, ¿no? Y no necesariamente se tienen por qué canibalizar. Yo creo que el reto que tiene el co-living hoy es el marco normativo, y cómo encajas ese tipo de servicios y ese tipo de diseño de producto, porque no vale cualquier cosa también, dentro de la normativa existente, que es mucho más inflexible y que tarda mucho más en adaptarse, pero sí que creo que son productos que, ¿por qué no?, pueden tener cabida en una misma cartera, porque lo que tiene el co-living es que es mucho más intensivo en esos servicios que decíais que demanda el inquilino o el usuario, y que por tanto te puede enseñar muchas lecciones de futuro para aplicar en tu cartera más tradicional, que evidentemente no lo llevarás al mismo extremo, pero desde luego puedes aprender cosas muy interesantes, ¿no? Y a medida que el usuario de co-living vaya creciendo y metiéndose a convivir en pareja o con amigos o lo que sea y salga del co-living, probablemente parte de esos servicios nos los vayan demandando. Entonces, yo creo que, como dice Jorge, bastante permeabilidad y complementariedad. Totalmente. Bueno, les doy la última pregunta y con eso yo creo que cerramos. Sería, ¿cuáles son las perspectivas como producto de alquiler con opción a compra? ¿Quién arranca aquí? Yo creo que pregunta para Juan Carlos. Pues yo creo que de lo que estamos hablando, que es Build to Rent, la opción a compra no tiene mucho sentido. Porque normalmente el Build to Rent creo que es algo que va dirigido a un inversor patrimonialista de largo plazo, en el que, bueno, no sé, su horizonte de inversión pues probablemente no baje de 15 años. Claro, hablar de una opción a compra de 15 años yo creo que es un poco alejado, ¿no? Bueno, yo en mi opinión, en lo que es el Build to Rent, la opción a compra es algo bastante extraordinario, no lo veo. No, porque además el impacto fiscal es brutal. Y la implantación de las capacidades de gestión, cuando tienes una visibilidad de salida es muy distinta que cuando tienes una plataforma que va a estar, digamos, con vocación de permanencia, ¿no? Exacto. Yo creo que quedamos ahí con las preguntas, porque yo creo que si sigo haciendo preguntas, en algún momento voy a meter la pata. Te dejo a ti, Amadeo. Me vas a permitir una más. Yo creo que es muy importante y la hemos pasado por alto. Esta es una pregunta directamente para Sergio y es un tema, yo creo, también muy importante, y es a veces la falta de alineación de expectativas de precios, ¿no? Y a ver ahora qué nos cuenta Sergio. Por lo que nosotros hemos visto, hoy en día los compradores lo que buscan o exigen más bien es descuento en la compra en bloque, ¿no? Dice, oye, te estoy comprando toda la promoción, me da igual lo que diga mercado, lo que diga Capital Values, te exijo un descuento. ¿Esto es una cosa creéis que va a permanecer así o incluso, oye, en un futuro a lo mejor vemos cómo aumenta la demanda de inversión institucional y puede ser que llegamos a ver cómo se sobrepaga el producto Build to Rent versus la promoción en venta unitaria? No, tanto como sobrepagar, ojalá, te llamaré Amadeo para recordarte que quería. No, sobrepagar no. Sí que es verdad que hay una brecha que hay que cerrar. Yo creo que es un cierre, te voy a decir, por ambas partes. Es un cierre por la parte del inversor que hace mejor sus números, que tiene datos contestados del leakage y sabe calcular su rentabilidad y que, como ha dicho Jorge, ha alcanzado un volumen que le permite ser más eficiente y, por tanto, permite pagar más por activo. Y es un esfuerzo también por la parte promotora. Es decir, hay una mentalidad, el Build to Rent para el promotor no es un negocio de múltiplo, ¿vale? No es un negocio de margen. Se tiene que tener como un negocio de rotación y de retorno en el tiempo, ¿vale? Que yo creo también es uno de los factores por los cuales otros países europeos no sacan tantos cuerpos de ventaja, ¿vale? Es decir, es un negocio que puede ser bien estructurado desde la compra del suelo hasta el acuerdo con el inversor, puede ser más rápido en el tiempo que la venta de las viviendas una a una. Entonces, en esa combinación debe haber un punto de encuentro y lo va a haber. Lo va a haber porque por eso no hay operaciones, por eso hemos firmado operaciones y por eso se van a firmar operaciones.
que todo ello siempre se traduzca en una cosa muy simplista, que es, oye, ¿cuánto se vende en el mercado hoy? Y hay cierto descuento, porque además hay una expectativa de crecimiento. Bueno, eso son derivadas. Al final, cada uno tiene que saber lanzar su negocio, cada uno tiene que saber lanzar sus retornos, y yo creo que estamos, vamos a decir con cariño, entre comillas, condenados, y cierro comillas, a entendernos los dos lados de la ecuación. Súper interesante. Luego no dirás que te he hecho un capote. Lo compro. Paloma, perdona, Paula, si me permites ya la última pregunta que tenía también apuntada, que yo creo que es muy interesante, se la dedico a Juan Carlos, Rafa, como queráis, y es un problema del conflicto de interés. Oye, ¿hasta qué punto ahora estamos en una fase un poco inicial todavía, pero en un futuro con grandes portfolios bajo gestión, ¿hasta qué punto puede existir un conflicto de interés gestionando producto de terceros en zonas que sean directamente de competencia una de la otra? ¿Juan Carlos o...? Yo pienso que los conflictos de interés pueden no existir, tanto en cuanto cada promoción es un mundo y es muy difícil que realmente te encuentres con dos productos que realmente creen ese conflicto de interés, máxime cuando el trabajo del gestor va a ser dar la realidad de mercado. La realidad de mercado es la que es, y en caso de que haya dos productos muy comparables, esa es la realidad de mercado para las dos propiedades, para ambos. Y lo que tienes que hacer tú es totalmente objetivo y hacer tu trabajo. Pero yo creo que el conflicto potencial de interés es muy pequeño, tiene que coincidir tipología, ubicación, una serie de cosas que es difícil que realmente y en el tiempo y el momento exacto. Y luego además que en caso de que exista, que será muy pocos casos, la realidad de mercado es la que es y las decisiones al final, tú como gestor presentas la realidad de mercado. Yo, por contestarte rápido, Amadeo, yo coincido con lo que ha dicho Juan Carlos. La realidad es que muchos conflictos de interés luego no son tales por momentos, tipologías, distancias y una serie de cuestiones, pero la forma de solucionarlo son dos. La primera es transparencia con tus clientes, es decir, tener nosotros de hecho tenemos una plataforma donde les hacemos disclosures en mayor detalle dónde estamos y lo que estamos gestionando para que puedan ver si hay competencia o no. Y la segunda solución, aparte de la transparencia, es añadir valor. Si tú eres capaz de que los dos edificios funcionan bien y los dos edificios están marcando por encima del business plan, ninguno de los dos te va a hablar de conflicto de intereses. Al final, los conflictos de intereses normalmente es cuando no lo haces bien con uno o lo haces mejor con uno que con otro, que hay veces que no es responsabilidad tuya, simplemente el tema del pricing. Pero, te digo, transparencia y añadir valor yo creo que son las dos herramientas para el tema del conflicto de interés. Pues muchas gracias, Paola. No sé si nos queda alguna pregunta en el tintero. ¿Cómo podemos cerrar? No, yo creo que con esto ya cerramos. De todas maneras, está abierto el chat para que los puedan contactar directamente y así yo me quito esa responsabilidad. Les pueden hacer las preguntas a ustedes más a detalle. Yo lo que quiero es agradecerles muchísimo a Amadeo, Sergio, Jorge, Rafael, Mario y Juan Carlos. Ha sido un debate muy interesante. Nos ha dado mucho para pensar, para reflexionar y para seguir debatiendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recordarle a la audiencia que este debate fue grabado y lo pueden volver a mirar más a detalle. Incluso después del evento, el evento queda activo por un par de semanas más, así que les invitamos a seguir interactuando, a seguir conociendo las agendas que tenemos para los próximos días. Darles muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan un hermoso día todos. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias.